lanzamiento de los libros de Sebastián León Pinto significa, por una parte, un gran orgullo, al ser él un querido colega que participa junto con nosotras en la formación de especialistas en psicoterapia infanto-juvenil en nuestro postítulo. Y nos enorgullece porque él quiso poder lanzar sus 3 libros al alero de nuestro postítulo. El mérito es de él, pero nosotros lo acogemos calurosamente y nos sentimos muy orgullosas, insisto, en la posibilidad de tenerlo hoy con nosotras. Queremos agradecer la presencia, en primer lugar, de los docentes y las docentes de nuestra facultad, de destacados profesionales de otras agrupaciones como la IRPP, de estudiantes de pregrado y de posgrado de nuestra casa de estudio y de otras casas de estudio que nos acompañan, y también muy especialmente a la familia de Sebastián, su señora, sus padres, sus hermanos y amigos que han venido a aplaudirlo en este evento. Esta hermosa celebración, el lanzamiento de 3 libros de nuestro querido colega Sebastián, tiene como característica el sello que a lo mejor los que conocen más de cerca a Sebastián ya se pueden ir imaginando. Sebastián, como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, es psicólogo clínico formado en la Universidad Católica, es doctor en psicología formado en la Universidad de Chile, es psicoanalista, miembro titular y ex miembro directivo de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA, y es especialista en psicoterapia y supervisor clínico acreditado por la CONAP. También es miembro fundador del capítulo chileno de la IRPP, la Asociación Internacional de Psicoterapia y de Psicoanálisis Relacional. Ha sido autor de libros importantes como Psicoanálisis Infanto-Juvenil, Historial Clínico y Problemas Actuales, publicado en 2007, y Psicoterapia Psicoanalítica, Desataduras del Alma, publicado en 2009. Realizó también estudios de magíster en filosofía y cursos y talleres de literatura. Eso es como una reseña muy breve de su carrera o su trayectoria académica, profesional. Pero si quisiéramos también hablar en términos menos formales, en términos más humanos, yo también agregaría que Sebastián es un feliz papá de 2 cabros chicos, de 2 pequeños, ¿no es cierto?, 2 nenes. Es un feliz esposo, una pareja entusiasta de Agustina, que también es colega, y con quien ha formado una hermosa familia chileno-argentina. Es un ser inquieto, lo puedo decir en el tiempo que ya llevo conociéndolo y trabajando con él. Es un ser bastante multifacético, podríamos decir, en sus motivaciones e intereses, con mucho gusto por el arte, por la cultura, por lo que no es nada de difícil de repente verlo con lo que él llama su vieja guitarra, ¿no es cierto?, compartiendo acordes, ritmos, cantares, y también ha incursionado en las letras, no tan solo desde nuestra disciplina, desde nuestro quehacer psicológico, sino que también desde lo literario, por lo cual no debiese sorprendernos si el próximo lanzamiento de algún libro de Sebastián tiene notas, tiene matices más poéticos que disciplinares. Allí estaremos también acompañándote. Los libros de Sebastián que hoy les queremos presentar son 3, como ya les decía. Psicoterapia psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica, es el primero. El lugar del padre en psicoanálisis, Freud, Lacan, Winnicott. Y el tercero, Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil. Los 3 libros han sido publicados por RIL Editores. En primer lugar, entonces, y para dar comienzo a esta presentación, quisiera dejar con ustedes a André Sassenfeld, un destacado psicólogo clínico chileno, formado inicialmente en la Universidad de Chile, psicoterapeuta relacional acreditado por CONAP, especialista en adultos, magíster en psicología clínica analítico-junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez, integrante y co-creador del Centro de Psicoterapia Relacional Corporal, docente y supervisor clínico de la Universidad de Chile, y miembro de la IRPP Internacional, y miembro fundador también del capítulo chileno de esta asociación y del comité ejecutivo de la IRPP Chile. André es autor de numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y en especial queremos destacar su libro publicado el año pasado, muy importante para quienes nos encontramos
dentro del mundo de la psicoterapia relacional, que se llama Principios Clínicos de la Psicoterapia Relacional, Clínica e Investigación Relacional. Bueno, André nos va a presentar en primer término el libro Psicoterapia Psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, Sebastián, agradecerte la invitación para presentar uno de estos libros y felicitarte. Evidentemente, ¿no? Este es un evento significativo. Los que somos autores sabemos que son momentos muy especiales. Cuando uno ya no lo tiene en el computador, sino en la mano, es una sensación muy particular. Y quizás decir, yo tengo un colega que también es colega terapeuta, digamos, pero que además es literato y que ha publicado novelas. Y con él siempre comentamos la sensación que es ya tenerlo sobre la mesa. Y que es una sensación extraña, ¿no? Porque es como que empieza a adquirir una especie de vida propia. Y sí, uno se ve reflejado porque uno lo escribió, pero empieza a ser algo que a uno lo trasciende, ¿no? Y ahí empieza, para estos 3 libros hoy día, el camino por el mundo, ¿no? Y en ese sentido desearles todo ¿cómo decirlo?, ¿no? El que vayan bien al mundo y que sean recibidos allá por quienes tienen que ser recibidos, sea críticamente o positivamente o lo que sea. La verdad es que la mayoría de los autores, hasta cuando nos critican, es bueno porque es mejor algún feedback que ninguno. Bueno, yo en realidad no quiero presentar en detalle el contenido del libro, para eso hay que leerlo, evidentemente, sino quizás como destacar un par de elementos que a mí me fue provocando la lectura. Algunas impresiones, algunas ideas respecto de eso. Una primera sensación que yo tuve cuando leí el libro fue, y acá puedo estar equivocado porque no sé si es la experiencia tuya, Sebastián, pero yo tuve esa impresión de que hay una lucha en el libro. Hay una lucha con algo, ¿no? Yo me atrevería a hipotetizar que quizás parte de esa lucha tiene que ver con la misma lucha que ha ocurrido dentro del psicoanálisis en un sentido más amplio, con los autores relacionales. Porque es una lucha de cómo no quebrar con una tradición de pensamiento y de práctica que a uno lo ha formado, que acá es en el origen al menos el pensamiento de Freud, y a la vez poder plantearse críticamente respecto de él y encontrar una forma de seguir relacionándose con ese pensamiento desde un diálogo crítico, diría yo. Es un libro que, para mi gusto, tiene una aguda conciencia de la problemática que empezamos a tener en el psicoanálisis cuando la filosofía del siglo XX empezó a avanzar y empezamos en epistemologías y en formas de pensamiento más relativistas y menos cercanos al método científico clásico duro, con el cual Freud estaba muy identificado, cosa que hizo que le imprimió al psicoanálisis una especie de tendencia objetivista, ¿no? Con pretensión de ciencia. Y creo que Sebastián, de distintas maneras en este libro, tanto por el lado más filosófico como por el lado más clínico y más teórico clínico, encuentra una forma de, críticamente, como decía, distanciarse sin romper con ese impulso inicial. Yo te diría que el libro busca rescatar algo que está en Freud, pero que probablemente el mismo Freud en su época no tenía tan claro. A veces se dice que hay un Freud teórico y un Freud clínico. Y yo creo que eso es verdad, porque hay una diferencia muy grande entre leer los escritos teóricos de Freud y leer sus casos. Hay un hecho histórico que yo creo que no es menor, y que es que el único premio que Freud le fue otorgado en vida era un premio literario. No un premio ni del gremio médico o psicológico, sino un premio de literatura. Y yo creo que eso tiene que ver con que los casos son literatura en un sentido, mucho más que teorización psicológica. Y creo que Sebastián en este libro
también en algunas partes en las cuales menciona viñetas clínicas de pacientes. Hay un capítulo específico también con un caso más extenso. Está como en esa tradición, ¿no? Como en encontrar ese Freud. Y yo creo que eso le imprime a este libro un acento que está muy destacado hoy en el psicoanálisis relacional en general, y que es empezar a atrevernos a pensar un psicoanálisis que es humanista, ¿no? Esa es una expresión que Donna Orange, que es una gran teórica relacional, ha ido acuñando en sus últimas publicaciones, y yo creo que ese impulso se nota también en el libro de Sebastián. Un psicoanálisis cercano a la experiencia humana, un psicoanálisis que busca entender la experiencia humana y no, a través de los conceptos, alejarse demasiado de ella. Y como digo, yo creo que ese impulso que está en este libro, Sebastián lo comparte con el movimiento relacional en un sentido muchísimo más amplio. Por otro lado, el subtítulo del libro a mí me parece digno de comentario. Se llama Una ética terapéutica más allá de la técnica. Y creo que ahí también Sebastián está como inserto en una tensión o incluso en una contradicción histórica del psicoanálisis, que podemos incluso personificar, porque al menos en el inicio es una tensión entre Freud y uno de sus primeros discípulos, que es Ferenczi, Sándor Ferenczi, un importante psicoanalista muy olvidado durante mucho tiempo. Porque esa tensión es, dicho de otra manera, Freud-Ferenczi, una tensión entre un racionalismo técnico y lo que quizás pudiéramos llamar un maternalismo terapéutico. A Ferenczi le interesaba más bien aliviar el sufrimiento. Freud en algunas partes, aunque probablemente compartía ese interés, bastante explícitamente dice que un psicoanalista no debiera preocuparse demasiado de eso, ¿no?, sino investigar. Y cuando acá Sebastián dice una ética terapéutica, me parece a mí que está aludiendo precisamente a eso. En el primer capítulo, que se llama Una ética terapéutica más allá de la técnica, él dice: plantearse una clínica psicoanalítica que no depende de parámetros técnicos, sino de una ética terapéutica más allá de la técnica. ¿Y qué vendría siendo eso? Una actitud de cuidado hacia el padecer singular del paciente, fundada en una escucha abierta a lo inconsciente. Y creo que eso es, además yo conozco a Sebastián, hemos compartido, y me parece a mí que eso refleja muy bien el tipo de terapeuta que es, y probablemente también el tipo de persona que es, de que su interés está más ligado a cómo lograr que las personas que deciden trabajar con él como terapeuta encuentren una mejoría en el sentido de un mayor bienestar, de menor sufrimiento del que los trajo originalmente a consultar. Mucho más, probablemente, acá no sé si estaré en lo correcto, pero mucho más allá que escribir libros. Escribir libros puede ser algo interesante que uno puede hacer si uno tiene la inclinación para hacerlo y para entender las experiencias que uno tiene como terapeuta. Pero, insisto, aunque los libros son producto de años de trabajo como terapeuta y de trabajo académico, yo me imagino que sentado en su sillón durante su día de trabajo, Sebastián, como bien lo plantea en este libro, está más cercano del sufrimiento del paciente y de encontrar formas de hacer algo respecto de él. Y yo creo que eso es plenamente congruente, al menos con como yo también veo la clínica. De ahí que sienta una afinidad con eso que el libro, me parece a mí, transmite bastante profundamente. Hay algún comentario dentro del libro que a mí me pareció muy rescatable. De hecho, incidentalmente es un comentario similar al que yo hice en mi libro el año pasado, y que tiene que ver con que cuando nos podemos alejar un tanto del racionalismo técnico en la psicología clínica, podemos acercarnos a aceptar la individualidad de los terapeutas, y de que los terapeutas no tienen que hacer todos lo mismo,
De hecho, eso nunca ha sido así, eso es más bien mitológico que otra cosa, aunque el mito está en nuestra formación, sino de que hay algo que es más importante que eso, y que es la libertad de los terapeutas en formación y después cuando ya ejercen, de poder encontrar una forma de ejercer que sea congruente con quienes son. Vale decir, una aproximación en la cual no hay que homogeneizar a los terapeutas. Stephen Mitchell, que es un teórico relacional importante, tiene una expresión polémica, pero me parece muy gráfica para esto. Él dice, alejémonos del mito del terapeuta estándar. ¿Ya? Con lo que quiere precisamente rescatar que un enfoque como el que Sebastián está planteando en este libro, más bien quiere promover en uno mismo, incluso en los pacientes y en los estudiantes, que sientan la libertad para ser quienes son y de que no es necesario estar todo el tiempo tratando de cumplir con ideales o con exigencias o con ideas de otras personas. De manera que le deseo un viaje fructífero por el mundo a los tres, pero este en particular que me tocó presentar y que lo leí con bastante detención. Nuevamente felicitarte y esperar que la creatividad siga, que la producción creativa en ese sentido siga y que en un momento más adelante tengamos más libros que presentar y que discutir. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a proseguir con la presentación del segundo libro, que va a estar a cargo de Paulina Miller. Este libro es Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil. Paulina Miller es una destacada psicóloga clínica infanto-juvenil chilena. Se formó inicialmente en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Prosiguió luego sus estudios de postítulo como terapeuta familiar sistémica. Realizó un magíster en nuestra casa de estudios, en la Diego Portales, en mención familias y parejas. Es especialista en psicoterapia infanto-juvenil y supervisora clínica acreditada por la CONAP y posee una larga e importante trayectoria en la formación de psicólogos y de psicoterapeutas, en especial en la Diego Portales. Ha sido directora de nuestro programa de postítulo en 2 ocasiones y continúa afortunadamente con nosotros ejerciendo su labor como supervisora en pequeño grupo. Muchas gracias, Paulina. La dejo con todos ustedes. Cada uno con su estilo. A propósito de los estilos, yo voy a leer lo que preparé para esta presentación. Me siento muy contenta y honrada de que Sebastián me haya pedido realizar la presentación de su libro Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil. Cuando comencé a leer el libro y a pensar en esta presentación, vino a mí el recuerdo de que nuestra amistad se originó precisamente en un libro, uno de mi autoría. Fue hace unos 6 años atrás cuando él dictó un seminario en el ICHPA sobre psicoanálisis relacional e intersubjetivo y le escribí un mail interesada en reservar un cupo. Grande fue mi sorpresa cuando él me respondió prontamente y reconociendo mi nombre como coautora de aquel libro, me invitó generosamente a asistir a su seminario. Sin que el ICHPA lo supiera. Allí comenzamos entonces a conocernos, conversar e intercambiar inquietudes sobre este tema que a ambos, desde contextos bastante diferentes, nos motivaba y al poco tiempo se comenzó a tejer una red de colaboración mutua en el espacio de postítulo de especialización en clínica infanto-juvenil que por ese tiempo yo dirigía. Ha sido un gusto durante estos años ir apreciando su evolución como terapeuta infanto-juvenil, la que ha implicado asumirse cada vez más como un terapeuta relacional, y encontrar el modo y estilo de trabajo que le queda realmente cómodo y que más beneficia a sus pacientes. Parte de eso me parece que se puede apreciar en varios capítulos de su libro y fue para mí algo muy agradable en la experiencia de su lectura. De este modo, Sebastián se propone invitarnos a revisar las concepciones tradicionales del psicoanálisis, interpelado precisamente por los desafíos de los nuevos tiempos. Es así que la experiencia clínica y también, como él siempre comenta, el intercambio con su querida esposa,
le ha llevado inevitablemente al territorio de la renovación, de la apertura y de la remirada a su formación bastante clásica en sus orígenes. Los desafíos propuestos por el ejercicio profesional le invitan, y con ello nos invitan, a dar una mirada fresca sobre la práctica clínica y, en sus mismas palabras, a ir más allá de Freud, no sin Freud. Pareciera entonces que Sebastián nos muestra su propio proceso de filiación como psicoanalista de niños, que en su etapa adolescente y entrada a la adultez, como terapeuta obviamente, se atreve a explorar la diferenciación del padre como un camino más que posible, preocupándose, como todo buen hijo, de mantener la lealtad en aquello sentido como esencial. El texto se nos ofrece organizado en dos partes. La primera, podríamos decir, de corte más conceptual o teórico, donde instala en 7 capítulos reflexiones y revisiones teóricas sobre diferentes temáticas ligadas al psicoanálisis y a su praxis en el segmento infanto-juvenil. En la segunda parte, a partir de una amena exposición de caso clínico, ilustra complejidades del quehacer terapéutico y posteriormente realiza una revisión teórica sobre aspectos esenciales del caso, particularmente el lugar del padre desde la comprensión de 3 grandes autores. Intentaremos entonces una reseña algo más detallada, aunque sintética, para evitar el agotamiento excesivo de los distintos capítulos de este libro. Los 2 primeros capítulos se sitúan desde la perspectiva evolutiva, invitándonos a pensar la clínica con niños y a revisar la comprensión de la pubertad y la adolescencia en los fundamentos del psicoanálisis. En un estilo bastante diferente entre ambos capítulos, el primero más marcado por la reflexión personal y el segundo por una contundente revisión teórica, el autor nos invita a mirar al niño adolescente como sujeto que nos es llevado a consulta, inserto en un contexto que debe ser también motivo de nuestra atención, y a revisar la excesiva tecnificación de la práctica clínica en detrimento de una experiencia genuina con los pacientes. En el capítulo más teórico nos ofrece una nutrida revisión conceptual, propia de su estilo tan estudioso, de los fundamentos de la concepción psicoanalítica de la pubertad y la adolescencia. A partir del tercer capítulo, el libro se adentra en problemáticas bastante diversas vinculadas al segmento etario del que se ocupa, desde cuadros clínicos como la depresión, donde se realiza una revisión de los postulados de distintos autores psicoanalíticos, hasta el devenir cotidiano en aspectos como los niños y las teleseries, recordando en algo el estilo de los escritos de Winnicott en sus conferencias radiales orientadas a padres. En el quinto capítulo, de mayor extensión que los anteriores, titulado El síndrome del pequeño salvaje, a partir de una interesante conexión con la obra artística cinematográfica de François Truffaut y tomando esta como una metáfora, el autor nos invita a una reflexión profunda sobre el sentido de nuestro quehacer psicoterapéutico y un cuestionamiento sobre al servicio de quién éste se desarrolla. Nos advierte sobre los riesgos de ejercer una clínica que, al alero de diagnósticos o en respuesta a demandas del sistema, pueda caer en la domesticación de nuestros pacientes, a semblanza del joven Víctor y su instructor Jean Itard. Con expresiones que evidencian una crítica dura, a momentos ácida, que podría llegar a sentirse algo extrema, o al menos parcial, en tanto no incorpora los matices de algunas realidades de contextos socioculturales muy complejos, el capítulo tiene, sin embargo, el gran valor de atreverse a cuestionar y recordarnos que la psicología no es una ciencia neutral, sino que se encuentra inevitablemente influenciada por la visión ideológica de quien la ejerce. Es justamente a partir de este capítulo, que corresponde a un trabajo del año 2005, donde, a mi parecer, Sebastián comienza a esbozar con mayor nitidez su desmarque de un enfoque clásico que concibe a un terapeuta neutral y abstinente de sus posiciones personales. Esta posición queda muy complementada y desarrollada con gran riqueza en el capítulo 7, llamado Desbordes del psicoanálisis, cultura, clínica, historia, elaborado en el mismo año y a partir de otro trabajo presentado en el mismo Congreso en Buenos Aires. En él instala la reflexión sobre la exigencia que se empieza a imponer al psicoanálisis de reconocer los distintos modos de subjetividad de la época actual. En sus propias palabras, dar cuenta de los requerimientos de nuestro tiempo como una forma de hacernos cargo de que lo psicoanalítico transita por otras tierras que en sus orígenes. De este modo, revisa el desafío histórico y se
pasea por las dimensiones clínica y cultural en una entusiasta invitación a expandir los límites de las concepciones y técnicas tradicionales. En el 6º capítulo, que personalmente habría instalado más cerca de los primeros 4 por sintonía temática, el texto se aventura en un aspecto de alta relevancia en clínica infanto-juvenil, la adopción. Ilustrando con interesantes viñetas clínicas, se realiza una propuesta de diferenciación entre engendramiento real y filiación simbólica, sugiriendo que ambas modalidades, más que oponerse, se complementan. Ello a partir de la idea de que una relación padres-hijos con carácter de real, que en la acepción de la Real Academia de la Lengua implica que tiene existencia verdadera y efectiva, es posible cuando existe un reconocimiento o adopción afectiva de parte de los padres hacia los hijos, postulando entonces la idea de que en estricto rigor todo hijo es un hijo adoptado. Quizá un complemento interesante a esta novedosa idea sería dar vuelta a la dirección de la flecha y plantearse también que este proceso simbólico de adopción puede tener un carácter mutual o recíproco, es decir, de hijos a padres también. A partir de estos planteamientos, en la parte final del capítulo se reflexiona sobre los cambios que ha experimentado la institución de la familia en esta época posmoderna y se esboza la necesidad de revisión a la política de adopción a nivel nacional. Llegamos así a la segunda parte del libro, que personalmente es la que me resultó más conmovedora. En ella Sebastián nos presenta un muy interesante material clínico que corresponde a su periodo de formación como psicoanalista y en el que, más allá de los aspectos comprensivos que ofrece el caso con toda su complejidad, es posible apreciar, a mi parecer, el despliegue de sus habilidades como terapeuta y en el que, pese a enmarcarse en una técnica del todo tradicional, con frecuencia de 3 veces por semana, caja de juego y uso de interpretaciones, se hace patente una y otra vez un estilo relacional de intervención, con un terapeuta involucrado, que es capaz de autodevelarse y que se muestra más atento a sobrevivir de acuerdo a la necesidad del paciente que a presentarle interpretaciones inteligentes. Si bien hay muchos momentos en que se advierte el uso de la técnica clásica, hay también muchos otros, diría que la mayoría, en que el énfasis se encuentra más puesto en la cura por la relación que en la cura por la palabra. De este modo, en sus reflexiones se encuentra presente la referencia a su sensibilidad personal con el caso y la incorporación de los factores concretos de la realidad contextual en la resolución que ofrece ante la inminencia de una interrupción forzada del análisis. Así, en el comentario final, post-scriptum, que realiza con el correr de los años y su mayor experiencia clínica, sistematiza algunas reflexiones donde evidencia lo que han sido sus cambios en el modo de ejercer la terapia, pero que a mi juicio se encontraban en simiente en esta temprana experiencia. La segunda parte del libro finaliza con una revisión teórica de un aspecto sustantivo en la comprensión del caso presentado, a saber, el lugar del padre desde la perspectiva de 3 grandes autores, Freud, Winnicott y Lacan. Respecto a este punto, que no pensaba comentar desde el punto de vista teórico porque asumía que lo iba a realizar el otro colega, digamos, quise simplemente plantear que el capítulo me parece muy ilustrativo de cómo en este análisis el terapeuta ejerció en diferentes momentos y a veces en forma simultánea las diferentes funciones paternas propuestas desde la teoría, ofreciéndose de este modo con lo que el paciente requería para su cura. Me atrevo a decir que el libro hace honor a su propósito y a su nombre, planteado en la introducción y de una manera ágil, motivante y con fuerte respaldo teórico, aporta al lector interesado en la práctica psicoanalítica infanto-juvenil una mirada vasta sobre los desafíos actuales a los que se enfrenta y sugiere interesantes modos de abordarlos y resolverlos. No es posible relevar todo esto sin considerar además que la producción de textos sobre clínica infanto-juvenil no suele ser abundante en nuestro país, y por ello me parece un significativo aporte para quienes ejercemos esta disciplina y en especial para aquellos y aquellas que dan sus primeros pasos en este quehacer y que encontrarán en estas páginas ideas renovadas e inspiradoras. Por todo ello, mis felicitaciones y reconocimiento, querido Sebastián. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, como somos seres integrales y humanistas, todos los que estamos aquí, sin duda que nuestros 2 hemisferios necesitan alimento y por ende, además del alimento más racional, conceptual,
integrador desde las palabras pensadas, queremos también invitarles con mucha alegría a tener un espacio musical. Vamos a dejar con ustedes a 3 músicos de la banda Jibarito, que es una banda de músicos, de artistas chilenos que interpretan música latinoamericana de su propia autoría, de su propia creatividad, y que además tiene la particularidad de que uno de sus integrantes es primo de Sebastián. Me refiero a Cristóbal Pinto. Después me dan los nombres de los otros para no discriminar. Un fuerte aplauso. Para el ron, un bosa para el ron, un bosa para el ron, a nuestro querido ron. El canto alegre de Jibarito, a nuestro querido amigo, un bosa para el ron, para él. Se me ha escapado el ron, se me ha escapado, no, se me ha escapado el ron, que alguien me ayude, por favor. Llama al gringo, a Zapete, a Cerdillo pequeño y a Salvador. Se me ha escapado el ron, no sé cómo pasó. Que no se escape el ron, ay, que no se escape, no, que no se escape el ron, te lo pido, por favor, que un minuto de su ausencia, sus 60 segundos de tristeza, que no se escape el ron, cierra bien el portón. Sin Coca-Cola al ron, sin Coca-Cola al ron, sin Coca-Cola al ron, ese Víctor ya lo cantó. Tráigame un vaso con puro hielo a servir este licor, para curar mi pena, para embriagar este dolor. Para el ron, un bosa para el ron, un bosa para el ron, para nuestro querido ron. El canto alegre de Jibarito, para nuestro querido amigo, un bosa para el ron, para él esta canción. Esa canción es dedicada a un perro y no a la bebida alcohólica.
hecho estamos tomando agüita, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos una banda de 10 músicos y tocamos en otro formato. El formato acústico es sumamente nuevo para nosotros y por eso también nos entusiasmó. Como, ¿qué pasa si tiramos unas cancioncitas de metal? Con lo mismo, las canciones que nosotros interpretamos están pensadas más para salsa, cumbia y otros ritmos latinoamericanos. La canción que viene ahora es una canción que no es de nosotros, es de hecho creo que es de autor desconocido, ¿viste? Como, a veces unas canciones que uno las googlea y sale autor desconocido. Cayó del cielo quizás porque se llama lluvia, en portugués chuva. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com meu. Experimenta tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, Deus abençoa da cabeça aos pés. Oh chuva, que o peço que caia devagar, somos esse fogo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Chuva, que o peço que caia devagar, somos esse fogo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Si el ritmo asoma la cabeza hace duro. Chuva, Si el que asoma la cabeza tú se duro. chuva, Ahí se asoma la cabeza hace duro. chuva, Si el ritmo asoma la cabeza hace duro. chuva. Tem dias que a gente acorda com medo do escuro, tem dias que a gente acorda e se sente inseguro. Então que quando a gente acende a luz pra ver, então que todo mundo esqueça se importar você. E a cor do mar, o céu azul, o berço, o prato, tem dias que a gente acorda com medo de um choro. Oh chuva, que o peço que caia devagar, somos esse fogo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Oh chuva, que o peço que caia devagar, somos esse fogo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Yo, 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 yo. Chuva, alegria, chuva. John Jairo Beneco nació aquel día, fue en la colina de San Antonio. A Caracas se fue con su moño y una perica para negociar. Narcotraficando un poco de mal, se puso el diente de Pedrito Navaja. Hasta que un día fueron a su casa y lo arrestaron por ilegal. En el Alto Pan se murió de
David, donde casi nada él tenía, vivió su vida con la alegría, dejando a un hijo en ese lugar. Él fue el último que habló de paz, mientras veía las herejías, hasta que un día pasó una guerrilla y lo mataron por curiosidad. Póngase a llorar. Ustedes son cubanos legítimos de los años 20. Se volvió loco, vean los carabineros. A los carabineros, a los carabineros, a los carabineros. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre en chila de clase, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco y yo guardo siempre tu querido nombre. Y tú, ¿qué haces yo de mi pobre flor? Juanito Macana, señores, sobreviviente del lugar, lideró el botín de la cárcel, donde el veneco pudo escapar y se fue nadando hasta Nueva York para rescatar al padrecito y de pasada dio 100 kilos su alma al diablo y al niño Jesús. Ay, Juanito Veneco y el Caja Márquez, gritando por la muerte de su buen amigo, se fueron pa'l monte andino y se quedaron en su lugar, hasta cuando criaron al hijo de David y lo forjaron para el peligro. Aunque su historia ya para otro libro, en mi tajinetero, mi tajibarito, te lo canto ahora, ya lo dijo Gabriel. Vamos bailando, vamos sacando brillo, que la cordura se salió del camino y ahora la locura de gobernar. Que la cordura se salió del camino y ahora la locura de gobernar. Que la cordura se salió del camino y ahora la locura de gobernar. Buenísimo, ¿ah? Sus nombres no se vayan todavía porque
importante por lo menos tenerlos en la memoria, los nombres de cada uno, ¿no es cierto? Givarito.cl, nos acompañan Salvador y Martín. Yo soy Cristóbal, el primo de Sebastián. Muy bien. Un aplauso para los tres entonces. No volverás, no volverás, no volverás, no volverás, no volverás del fondo de la tierra, no volverás del tiempo del año, no volverás tu voz enfurecida, no volverás tus ojos taladrados. A nacer conmigo, hermano. Gracias. Bueno, agradecer en nombre de todas y de todos a Martín, Salvador y Cristóbal, representantes de Jibarito Banda, que yo creo que representa también lo que en parte todos nosotros deseamos para una vida más plena, ¿no? Que haya creatividad, que la creatividad no sea una creación individual puramente, sino que también recoja raíces, se mezcle y de paso a la alegría también. Yo creo que si todos pudiésemos tener más cultura, más arte junto a nosotros cada día, seríamos menos los psicólogos necesarios. Por lo menos en psicoterapia. Ok, a continuación vamos a presentar el tercer libro de Sebastián y lo va a presentar él mismo, en representación de un querido filósofo que iba a acompañarnos y que, bueno, ustedes saben, los filósofos son un poco volados. ¿Quién sabe dónde andará en este momento? Bueno. Solo hasta las 10:30, Sebastián, solo hasta las 10:30. Pucha, quería seguir escuchando a Jibarito. ¿Ah? Sí, gracias. Esa es mi madre. Sí. Próximo libro, El lugar de la madre. Bueno, yo estoy súper contento. Para mí esto es una fiesta. Les agradezco estar acá en realidad. En un momento hoy día... a ver, porque, bueno, yo agradezco, ¿cierto?, a la universidad porque me dio el espacio para presentar esto, entendiendo que todo esto ha sido muy artesanal, ¿no? En mi adolescencia, hace no tantos años atrás, quiero pensar, yo era muy aficionado al punk. Y en el punk hay una consigna que dice, do it yourself, hazlo por ti mismo, ¿no? Y a mí me gusta eso, ¿no? Hacer las cosas, ¿cierto?, por cuenta propia, ¿no es cierto?, de manera bien artesanal, con pizarra, digamos, ¿no?, a la vieja usanza. Entonces hoy día me pasaba que estaba en mi autito, digamos, y fui a buscar yo mismo las cajas con los libros, ¿no es cierto?, a la editorial, y estaba con mis 9 cajitas con libros, para traerlas para acá, y de repente me vino una imagen, ¿no?, y me sentí como un feriante, ¿cierto?, que lleva, ¿no es cierto?, la fruta y verdura de su huerta a la feria del pueblo. Y me gustó esa imagen, ¿no? Con los libros fresquitos, ¿no es cierto? Y me di cuenta que en realidad, porque también, ¿no es cierto?, bajan los nervios, ¿no es cierto?, uno se pone como que estresado, que todo salga a la perfección, que el detalle no sé qué, que lo otro, especialmente cuando uno es un poquito maestro chasquilla en esto. Y pensé, bueno, para mí esto es una fiesta, ¿no es cierto?, lo voy a pasar bien, ¿no? Lo quiero disfrutar, ¿no? Y en eso creo que acá la banda, ¿no es cierto?, ayudó harto. A mí me dan ganas, ¿no es cierto?, le decía acá a las chiquillas, ¿ah?,
Qué ganas de, en vez de hablar ahora, bailar. Y nada, pues a ver, mi idea con esto es un homenaje a la pizarra, ¿cierto? Yo no he podido hacerme amigo del PowerPoint, soy de la vieja escuela. Creo que por lo mismo, porque a mí por lo menos en mi estilo personal, ¿no es cierto? Hablábamos con Andrea también, que se tuvo que ir un poquito antes por un tema familiar, pero que agradezco mucho su comentario, a propósito de las diferencias de estilos, ¿no? Y para mí por lo menos la pizarra tiene eso impredecible, que no me pasa con el PowerPoint. Por el PowerPoint yo admiro a la gente que con PowerPoint puede hacer clases dinámicas, impredecibles, abiertas, que se vayan por rumbos, ¿cierto?, inciertos, ¿no? Por supuesto, resguardando que sea un rayado cancha mínimo. A mí no me pasa, no tengo esa limitación, entonces para mí la pizarra genera esa libertad. Me ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? No sé si para bien o para mal, en el postítulo que empiezo a hacer una clase y terminamos conversando 2 horas sobre algo que no tenía idea que iba a hablar, digamos, ¿no? Como esto ahora, por ejemplo. Y simplemente quiero hacer un monito en la pizarra. En realidad va a echar la talla esto en la pizarra, ¿no? No es nada muy sofisticado, digamos. Pero quiero hacer un monito que creo que puede integrar los 3 libros, ¿no? Por lo menos como los entiendo yo. Voy a ver cómo está el pulso acá. Estos son borrables, ¿no? Bueno. Si pensáramos en círculos concéntricos de estos 3 libros de la trilogía, está bueno. La trilogía. En mi impresión, por lo menos, el más amplio, ¿sí?, es psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Hagámoslo al tiro. Acá estaría el infanto juvenil, problemas actuales, y acá el lugar del padre, en términos de lo más específicos, ¿no? Yo creo que ese mono, de alguna manera, puede organizar el campo temático para darle cierta consistencia. Cuando, obviamente, esto no lo tenía yo pensado cuando lo escribí, simplemente fue escribiendo, pero me di cuenta que en realidad, además acá hay un orden cronológico, porque este es el primer libro, aunque este fue el primero publicado, hay una anécdota, porque en realidad yo quería publicar estos 2 como un solo libro, y lo presenté a la editorial en su momento, digamos, estaba hablando del año 2006. Tenía 650 páginas. Me dijo, ¿quién lo va a comprar? ¿Cierto? Y de ahí, digamos, la sugerencia editorial, que no fue mío en realidad, fue recortar de ese gran mamotreto, ¿cierto?, que era este primer proyecto, lo que tenía que ver con lo infanto juvenil, que era el caso clínico, ¿cierto?, y los textos, los capítulos infantos juveniles, y de ahí salió, ¿no es cierto?, este libro que no estaba pensado en un principio y además fue el primero publicado. Así que la del picado, ahora en realidad publico enchuladamente, porque también le di, ¿no es cierto?, una manito, ¿no es cierto?, esto lo que quedó sin publicar en su momento, pero que también, curiosamente, lo escribí antes, ¿no? Entonces fue como que salió el episodio 2 primero. Bueno, ¿por qué esto es lo más amplio? Porque en realidad habla de la psicoterapia psicoanalítica, desde las bases filosóficas, ¿no es cierto?, desde autores, hartos capítulos de Freud, hartos capítulos de post-freudianos, de autores posteriores a Freud, ¿no es cierto? Es un barniz como bien amplio. Y dentro del campo amplio de la psicoterapia psicoanalítica, porque acá también abordo temas que tienen que ver con el trabajo con adultos, por ejemplo. Este es un recorte a lo específico, dentro de la psicoterapia psicoanalítica, al trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Y escribiendo este libro, tal como decía Paulina, hay un capítulo de este libro que trata específicamente sobre el rol, el lugar del padre, específicamente porque en el caso clínico, que ya ahí trabajé en profundidad, apareció eso como una problemática súper relevante y que además, muy probablemente por mi género, o sea, ya los psicólogos hombres somos mucho menos que las psicólogas mujeres, y para qué decir
los psicólogos infanto-juveniles, ¿cierto? O sea, de cada 20, bueno, el postítulo es una muestra, ¿cierto? Yo soy el representante de género, y no solamente en los profes, sino que en los estudiantes. Entonces, me pasaba mucho a mí, me sigue pasando, que las personas que buscaban terapeuta infantil o adolescente, hombre, era por la figura masculina, que algo tenía que ver con la ausencia del padre. Entonces yo creo que probablemente por ese sesgo, ¿no? Me empecé a encontrar con muchos casos donde la ausencia del padre era un tema y aparecía esta madre que es todo para mí, ¿no? Esta madre omnipotente, ¿sí? Que sacaba a los cabros chicos adelante, ¿no? Abnegada, ¿sí? Esto es para ti, mami, ¿cierto? Sin ti yo no estaría acá, ¿no es cierto? Ese discurso pero al mismo tiempo una madre muy sobrepasada, ¿no? Con depresiones a cuestas, ¿no es cierto? Madres que con trastornos de personalidad, ¿no es cierto? O sea, madres que en realidad hacían lo posible o imposible por llevar las cosas a cuestas, pero con muchas dificultades. Y por cierto, en ese triángulo, el hijo o la hija también, no solamente hijos hombres, sintomáticos. Muchas veces los niños hombres me llegaban como pequeños pastelitos, ¿cierto? Agresivos, ¿no es cierto? Mal en el colegio, súper infantiles para su edad, problemas de conductuales sobre todo. Y en general, estas son generalizaciones, pero hay recurrencia, las niñitas, menos que los niños me llegan a mí, pero cuando llegan niñitas en general eran como las viejas chicas. Hay imagen y semejanza de la mamá. Entonces de ahí, en el marco de mi formación, ¿no? Como psicoanalista, de donde surgió este libro, la mayor parte de este libro son textos que escribí en el contexto de mi formación como psicoanalista, y el caso clínico justamente es mi trabajo final para la formación, una amena formación de por lo menos 4 años, ¿cierto? Y después un doctorado de por lo menos 5, o sea, hay una cosa media masoquista. De ahí surgió entonces esta temática del lugar del padre, investigarlo a fondo. ¿Qué dice el psicoanálisis de esto? Yo me estoy formando en psicoanálisis y encuentro en la práctica esta pregunta por cuál es la función del papá, qué es lo que hace, lo que no hace, cómo influye eso en la dinámica familiar. Entonces mi tesis doctoral, porque acá solamente constituyó desde el caso clínico, ¿no? Y un capítulo cortito. Mi tesis doctoral en la Universidad de Chile fue profundizar ese tema, ya a fondo, ¿no? Rastrear qué es lo que dice el psicoanálisis acerca del padre, ¿no? Y allí lo que encontré es un discurso muy patriarcal, de otra época. Es decir, los grandes psicoanalistas, que también, Freud, Winnicott, Lacan, y muchos de los que merodean por allí, plantean, claro, una teoría que es de su época, ¿no? Este padre patriarcal, ¿no es cierto? Mi palabra es la ley, el gran padre. Y justamente yo me encontraba con lo contrario, ¿no? Con que el padre acá está borrado el mapa, en general. Entonces, mucho de esa discusión de este libro tuvo que ver también con, en primer lugar, investigar, ¿no? ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis del padre? Comparar lo que dicen las teorías y también ver en qué medida puede interpelar o no hoy las transformaciones también, ¿no? Las transformaciones respecto del lugar del padre, del lugar de la madre, las nuevas condiciones familiares, por ejemplo, ¿no? Hace poco tiempo, de hecho, se aprobó la famosa ley Amor de Papá, ¿cierto? Que habla de la corresponsabilidad en la crianza. Eso hace pocos años atrás era impensable, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en un momento de mucho cambio respecto a esos temas que invitan por lo menos a mí, en lo que me toca en mi disciplina, a pensar, ¿no es cierto?, a investigar en qué estamos. Especialmente, y esto también lo quise incluir en un principio en mis investigaciones, pero al final era demasiado, digamos, había que ir acotando para poder darle profundidad.
especialmente en un contexto latinoamericano y chileno, donde, y esto lo han investigado mucho los antropólogos, los historiadores, por ejemplo, Octavio Paz. Octavio Paz, en el precioso libro El laberinto de la soledad, plantea que como latinoamericanos, específicamente el mexicano como paradigma, pero esto se amplía a Latinoamérica, Hispanoamérica, en fin, somos hijos de un trauma, ¿no? Es decir, llegó el español, violó a la India y se mandó a cambiar. Eso fue. Bueno, mató al indio, de hecho, ¿no? Se mandó a cambiar. Entonces, ¿qué quedó? ¿Cuál es la familia inaugural en Latinoamérica? Madres y guachos, como dice, ¿cierto?, Sonia Montesino, una notable antropóloga y socióloga chilena, que tiene un libro que se llama así, que yo se lo recomiendo. Entonces, hay algo allí en la historia de la conquista traumático en la constitución de la familia. O sea, no es casual que se dé esta configuración con tanta recurrencia. No solamente el padre ausente de presencia, ¿no? Puede ser el padre trabajólico, puede ser el padre alcohólico, el padre infantil, esa madre que llega y dice, yo tengo 2 niños, pero son 3 porque me marido otro niño. Discurso muy común, digamos, ¿no? Hay complicidades en la audiencia. Y, bueno, Sonia Montesino allí, articulando estos temas, ¿no? Estoy articulando estos 2 libros desde el marco psicoanalítico y planteando el diálogo con lo cultural. Entonces plantea justamente la idea de que la familia chilena, ser mujer significa ser madre y ser hombre significa ser guacho. Madres y guachos, es decir, el hombre en Latinoamérica y en Chile en particular, esto, ¿no es cierto?, la raigambre cultural. El hombre no tiene un espacio, un lugar adulto. Ser hombre es ser niño, el niño eterno. ¿Cuántas veces uno lo ve esto, no? En cambio, en la mujer al revés, no hay lugar para la niña. La vieja chica, sobreadaptada, ¿no? Sobre responsabilizada, parentalizada, diríamos, desde la psicología. Ciertamente que hay excepciones, digamos, y los panoramas contrarios también, ¿no? Pero esta recurrencia, entonces, permite el diálogo entre este marco psicoanalítico y las investigaciones en ciencias sociales. A eso le sumamos, por ejemplo, los aportes del historiador Gabriel Salazar, ¿no?, que justamente investiga esta figura del niño guacho en la historia de Chile. El niño guacho, ¿no?, el guachaje. Bueno, esa palabra, ¿no es cierto?, ha estado más en desuso ahora. Pero bueno, implica esa posición que tendríamos que pensar en psicoanálisis desde lo traumático, ¿no?, desde cómo las relaciones reales están influyendo allí. Un poquito les cuento, si pudiéramos, no me quiero alargar demasiado, digamos, no a la lata, pero si yo pudiera pensar para cada libro una palabra clave, simplemente para situar, ¿no es cierto?, idea fuerza. Acá efectivamente, tal como lo dijo André, pondría la palabra ética. Acá también lo mencionó en algún momento Paulina, pondría sujeto. Y acá pondría pluralidad. Explico por qué. Efectivamente, en este primer libro, yo lo que intento, primer libro cronológico, ¿no?, publicado ahora, pero del mamotreto, trato de desmarcarme del psicoanálisis como del imaginario social. De hecho, del psicoanálisis. En general, los pacientes, hace como 3 días, pero me pasa muy comúnmente, que cuando me dicen, tú eres psicoanalista, entonces acá lo que vamos a hacer es esto, en diván, mucho tiempo. Hay una especie como de encuadre prefijado, de película
a priori de lo que va a suceder. Y eso no es al azar, porque efectivamente en la historia del psicoanálisis hubo mucha rigidez respecto de que una terapia tenía que ser en diván, tenía que ser este psicoanalista medio Sherlock Holmes, distante, impersonal, ¿no? Por mucho tiempo, y por supuesto ahí se elitizaba el tema porque no todos tenían recursos. Entonces en este libro lo que intento es efectivamente situar, y ocupo la palabra ética acá, bueno, hay toda ahí una explicación, pero simplemente como oposición a técnica, ¿no? Una ética de que nosotros, los terapeutas, somos los encargados de adaptarnos. Eso es lo que yo literalmente le digo a un paciente. Sí, efectivamente tengo formación en psicoanálisis, pero acá lo importante es cómo yo me puedo adaptar a lo que tú traes, digamos, de la manera más flexible y cómo juntos podemos hacer algo con eso. No quiero yo como, ¿no es cierto?, enchufarte, digamos, o encerrarte en la cajita, digamos, que puede llamarse psicoanálisis. Ese es como el titular de ese libro, ¿no? En la misma línea, entonces, cuando empecé a trabajar con niños y adolescentes, me pasó algo curioso. Yo ya había trabajado poquito, pero venía trabajando con adultos. También hice mi práctica y estuve un tiempo trabajando en un hospital psiquiátrico, ¿cierto?, con pacientes graves. Y de repente, cuando empecé a trabajar con niños, que les cuento después brevemente con el contexto personal de eso, me encontré con algo muy especial, que cuando uno trabaja con adultos, uno puede simplemente conversar con el otro. A lo sumo, algunos dicen aplicar un Rorschach, pero a elección. Pero lo más importante es la entrevista, el diálogo. En cambio, en el trabajo con niños, uno estaba obligado a aplicar una batería de tests. Había que evaluarlo al niño con una serie de tests, ¿no es cierto?, y una serie de procedimientos que me parecía que tenía que ver mucho con la influencia escolar. Pero también allí me parecía que este niño quedaba como cada vez más escondido, debajo de todas las cosas, los informes, ¿no es cierto?, quedaba como objeto de evaluación. Y un niño que ya viene con etiqueta, déficit atencional, ya, para poner un caso clásico y conocido. Pero de esos muchos, ¿no? Entonces acá, cuando hablo de sujeto, es en oposición a objeto de evaluación, a objeto, ¿no es cierto?, de un diagnóstico o etiqueta. Cómo poder rescatar a ese niño detrás de todas las etiquetas, detrás de todos los informes, detrás de todas las pruebas que se le aplican, y escucharlo. Y rescatar allí, ¿no es cierto?, lo creativo, lo singular, lo único que hay en él. Y cuando uno hace ese gesto de rescatar lo que viene del niño, poniendo entre paréntesis todas las cosas malas con las cuales llega, ahí empieza un cambio. Entonces, a eso se refiere esta idea de sujeto, que también se engancha con un sentido terapéutico, ¿no? No reproducir una técnica, ¿no es cierto?, no hacer más de lo mismo. Ya les conté que a propósito del trabajo con niños apareció esta pregunta por el lugar del padre, y lo que yo encontré en psicoanálisis es que Freud, Winnicott y Lacan, como tres grandes figuras rockstars, digamos, del psicoanálisis, los tres planteaban en la mayor parte de sus teorías este lugar del padre como el de la ley. La prohibición del incesto, el que separa al niño de la madre, pero un padre impersonal. El padre es una función. La madre es la del amor, la que está ahí cercana a los niños, ¿no es cierto? La función de contención, sostén, muchas palabras. Pero el padre no está como persona, simplemente está como ese personaje duro e impersonal que pone la ley, ¿cierto?, y que no tiene vínculo directo, un tercero, digamos. Pero al final de su teoría, los tres autores coinciden en como que esto se desdibuja un poco. En el libro están los detalles, no quiero latear con eso. Y empiezan como también contextos de épocas, ¿no?, a que parece que el papá no solamente es esto. Entonces, por eso me refiero a pluralidad. Que en nuestra época está muy claro que, hace rato ya, ¿no es cierto?, que esta función patriarcal del padre, que yo diría que en la época de por lo menos de mis abuelos, ¿no?, ya dejó de existir. Yo diría que la generación de nuestros padres está en la transición, les tocó más jodido, porque les tocó asumir una herencia patriarcal, pero al mismo tiempo inventar algo que no sabían mucho qué. En cambio, en el caso mío, yo ya tengo más claro, entre comillas, o creo tenerlo. Mis hijos verán que me dicen después. ¿Sí? Tuve un insight. ¿Sí? ¿Sí?
que podemos hacer algo distinto. ¿Cierto? Con mi señora, por ejemplo, de hecho, estamos haciendo un taller de crianza con apego y respeto. O sea, eso en mi abuelo sería impensable. Impensable. ¿Ah? Especialmente en el rol del padre. ¿Ah? Entonces, bueno, algo de lo relacional tiene que ver con esto, ¿no? En lugar de un padre patriarcal, ¿cierto? Que es la pura asimetría de la ley impersonal, un padre relacional, que sin perder, ¿no es cierto?, la responsabilidad del cuidado, y en ese sentido la asimetría del rol, sí también implicarse participativamente, amorosamente, lúdicamente, mutualmente, en la relación con los hijos, ¿no? Y eso es algo que la historia de Chile y Latinoamérica tampoco está como lugar posible. Entonces hay algo de invención en esto. Brevemente, como contexto personal, bueno, yo les comentaba que acá estaba mi formación como psicoanalista. Yo creo que también acá coincide sin duda que en este intento por desmarcarme y buscar algo distinto del psicoanálisis está mi propia búsqueda de encontrar una forma personal de trabajar. Esta búsqueda de lo propio, ¿no? De distanciarme de lo estándar, de esta racionalidad técnica que decía Andrés. También coincide, por ejemplo, con, ¿cierto?, un contexto en el cual yo me casé con Agustina, empecé también a diferenciarme, a buscar mi propio lugar. Creo que también está ese contexto acá. Acá, como contexto personal, creo que es interesante porque, bueno, a ver, en esta época también yo venía de toda la cuestión del bagaje, el personaje del psicoanalista intelectual, ¿no? Especialmente en mi caso, ¿no es cierto?, que a mí me tocó ser ayudante psicoanalista en la universidad mucho tiempo, entonces estaba absolutamente engrupido, ¿no?, con ese personaje, ¿no es cierto?, esa cosa insoportable en realidad, ¿no? No digo que ahora sea más soportable, pero ahí era más notorio, por lo menos, creo, ¿no? Y muy interesado por Lacan, una etapa como más lacaniana, diría yo. Y muy desde lo intelectual, ¿no es cierto? Y de repente, esto parece como místico, pero tuve un sueño. Me vi jugando, ¿cierto? Jugando. Y esto es verdad, es como cuático. Pero yo había empezado a supervisar pacientes adultos ya en el ICHPA. Estaba empezando la supervisión. Y en segundo año. Y tuve ese sueño y fue como tan obvio que en realidad, como el lado intelectual me fluía, y el lado más concreto, más práctico, más corporal también, ¿cierto?, me era como el lado B, que dije, bueno, acá, ¿cierto? Lo otro corre solo, ¿no? Entonces acá, bueno, eso también en análisis, ¿no? En mi terapia personal, ¿no es cierto?, con todas las turbulencias emocionales del caso, la reconexión con la infancia, ¿no es cierto?, en fin, no quiero pasar factura. En ese trabajo aparece, por supuesto que ahí está también la terapeuta como persona, ¿no? En un trabajo con niños y adolescentes mucho más implicado. Entonces creo que acá, en esta etapa infanto-juvenil, creo que es un puente súper claro para mí, por lo menos les cuento ese contexto, para llegar a lo relacional. Porque creo que, por lo menos en mi experiencia, es mucho más fácil trabajar con adultos que con niños. Con adultos uno puede estar en su silloncito conversando, hay pacientes más graves que otros, pero con niños de repente hay que, bueno, por de pronto a veces echarse en la alfombra, jugar, ¿no es cierto?, muchos niños vienen obligados, ¿qué hacemos con eso? Y los padres, es un malabarismo, ¿no? Hay mucho más variables. A mí me pasa que hay días, como yo trabajo con niños y con adultos, hay días que tengo, no sé, por coincidencia, una tarde, 4 o 5 adultos juntos y una especie como de oasis, ¿no? Y me preparo cuando me pasa al contrario, con niños, 4 o 5 niños, sé que hace un trabajo más agotador, ¿cierto? Puede ser más entretenido también esto del juego, pero sin duda que implica más trabajo. Entonces, por lo menos personalmente para mí, en esta etapa, ¿no es cierto?, de encuentro con el psicoanálisis relacional, ¿sí?, que es un psicoanálisis como 2.0, ¿no?, para los que no son psicólogos ni psicoanalistas. Efectivamente, es una teoría que a muchos nos ha pasado, a los que nos encontramos con esa teoría y ese modelo,
que es decir, chuta, así trabajo yo. Y en el psicoanálisis 1.0 me tengo que dar 1000 vueltas para poder explicar con esa teoría qué es lo que yo hago en la práctica, ¿no? ¿Sí? Y a mí me pasó eso, ¿no? Yo me formé en el Lichman, que bueno, aprendí mucho y sigo valorando mucho esa formación, pero de repente fui a un congreso justamente con la AU, con mi señora, de psicoterapia en general, ¿no? Y ahí me encontré con un psicoanálisis que yo no conocía. Bueno, y me apasioné, digamos, y encontré una forma de practicar lo psicoanalítico que es mucho más dialogante, que en mi caso, efectivamente, como yo insisto mucho, no solamente mi señora es gestáltica, es de una escuela distinta del psicoanálisis, sino que mi hermana es sistémica. Entonces, ¿no es cierto?, la exigencia de diálogo es importante, ¿no? Y el psicoanálisis 1.0 es mucho más fanático, ¿ah? Nosotros tenemos la verdad y todo lo demás, digamos, es una porquería, digamos, ¿eh? No saben nada, se equivocan, es mucho más ortodoxo en eso, ¿eh? Así que eso, ¿eh? Yo estoy feliz, digamos, creo que en esta no sé, probablemente hará un cuarto libro, me entusiasma efectivamente, por ahí apareció la idea de hacer algo literario, tengo unos malos poemas por ahí guardados, ¿cierto? A lo mejor eso es lo que sigue, así que yo le agradezco por estar acá. Digamos, para mí es algo bien bonito, digamos, y nada, pues yo creo que ahora darle el pase, ¿no es cierto?, a la Ceci para que vayamos a la otra parte de la fiesta. Gracias. Quédate ahí un poquitito, Sebastián, quédate ahí. Te vamos a hacer algunas preguntas. No. Antes de ir al mangiare, queremos en realidad expresarte nuestro cariño y nuestras felicitaciones una vez más a través de un pequeño obsequio que te va a hacer entrega Eliana Eresi. Un libro. No es muy creativo el regalo, pero creemos que el contenido sí lo es de todas maneras. Como quiera. Precioso. Intuíamos que te podía gustar. A propósito, Gonzalo Rojas, nuestro gran poeta. No el otro Gonzalo Rojas. Bueno. Muchas gracias. Ok. Qué bueno que te gustó. Lo tiene que traer leído para la próxima semana. Te aseguro. Bueno, ya es tarde, pero no puedo dejar de decir que en realidad es tan especial, en verdad, poder estar en el lanzamiento de 3 libros. Primera vez que me pasaba, en realidad. Y además sentir en la experiencia del aquí y ahora, ¿no es cierto?, la motivación, la involucración del autor, la cercanía y de todas maneras decirte que en realidad harto esfuerzo que ha significado, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, pero que es un esfuerzo creativo que fluye también, me da la impresión, y que para ti es muy importante de compartir. Y eso se rescata mucho porque muchas veces en los lanzamientos de libros uno aprecia más bien narcisismo y lejanía que cercanía e implicación. Entonces, gracias a ti y ahora invitarles a todas y a todos a compartir un vino de honor en la pérgola, en el primer piso. Ya salimos de la profundidad del auditorio y nos vamos a la periferia. Así que no se vayan, acompáñennos y a seguir celebrando. Gracias a todos.